Hola, buenas, lo que sea, buenas tardecitas para mí. Eh, Sale un poquito granulado esto, pero quería aprovechar un poco para grabar afuera y estar un poco más tranquilo para poder charlar un cachito con ustedes. Bueno, hoy, la verdad, para mí este es el tema más interesante de todos los vinculados a responsabilidad del Estado, que es el responsabilidad del Estado por omisión. Eh, a ver, interesante porque nos pone en los límites de hasta dónde podemos correr la frontera de la responsabilidad del Estado ante lo que pasa en el mundo. Segundo punto, porque queda mucho por hacer, porque básicamente esto se hace con voy a poner un timer para no pasarme demasiado en la charla. Eh, Esto se hace básicamente en miras a una construcción jurisprudencial que hay que hacer. La ley de responsabilidad del Estado pone 4 pautas en relación a la responsabilidad del Estado, y esas pautas hay que llenarlas en base a la jurisprudencia que se ha ido desarrollando en estos 30 años, 40 años, sobre el tema de responsabilidad, un poco más, sí, 40 años seguro, y que nos permiten para nuestro trabajo diario, que en definitiva creo que este módulo de gestión judicial apunta a eso, bueno, pensar eh, cómo podemos trabajar este tema en un terreno refaloso, diría el paisano, porque no tenemos una ley, pero tenemos muy pocos antecedentes con posterioridad a la sanción de la Ley de Responsabilidad del Estado. ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, vamos a dar 2 charlitas en relación a una evaluación de la jurisprudencia primero, después ver la Ley de Responsabilidad del Estado y qué pasa. Y también voy a aprovechar una tercera charlita para hablar de 3 o 4 novedades en tema de responsabilidad del Estado de la Corte de los últimos mesecitos, digamos, no el 2019, pero otros muy fresquitos que me parece interesante que lo charlemos. Arranquemos pues entonces a compartir pantalla en relación a este tema de la evolución jurisprudencial. Y vuelvo a la importancia de la evolución jurisprudencial porque, porque necesitamos tener eh, frescos estos antecedentes y porque, bueno, la vida se hace en base a estos antecedentes que vamos a tener que empezar a trabajar. Vamos a compartir la pantalla. Y ahí estamos. Somos nosotros. Y en este punto yo les he dado, bueno, tienen toda la bibliografía clásica de la materia. ¿Y a qué me refiero con clásica? Con que, bueno, todos los libros, tanto de grado como los que hemos referenciado como específicos de la materia, el libro de responsabilidad del Estado que les hemos dado dentro de la bibliografía general, que en la bibliografía general tratan el tema. Yo les voy a pasar algunos articulitos de Perrino y de Canda y de San Martino que han trabajado sobre este tema, y después ese libro Violeta, que también está juntado, hecho por el Ministerio de Justicia con las grandes plumas del derecho administrativo tratando el tema. Como siempre, Gordillo es de suma utilidad, es un tipo sumamente interesante, Gordillo, ocurrente, sobre todo cuando uno está del otro lado del mostrador, defendiendo a los particulares, siempre te tira un cable cuando la situación está complicada, pero tengamos presente que más allá de lo interesante que resulta Gordillo y de lo creativo y de la visión novedosa que en general trae, la jurisprudencia no va de la mano de Gordillo. Y así que él tiene una visión bastante más amplia de la responsabilidad del Estado y de todas las instituciones de derecho administrativo, tiene una visión muy liberal, diría con acento en la I, a la norteamericana, muy garantista, pero no es la que predomina en la jurisprudencia local. Así que la responsabilidad del Estado
por omisión es, dicho burdamente, cuando el Estado no hace algo. Y Kanda trata el tema, para mí muy bien, es muy útil la serie de artículos que tiene sobre el asunto. Kanda fue compañero mío del máster del posgrado del Austral, somos amigos hace muchísimos años, hombre de San Lorenzo, lo cual tiene alguna implicancia para lo que vamos a ver después. Así que lo que dice Kanda es que la responsabilidad del Estado viene también en cuanto a que hay un cambio de paradigma en el constitucionalismo clásico, esas libertades negativas, que el Estado no se meta a hacer algo en la vida de los demás, cambiar para un Estado social, dice él, comprometido con la justicia social. Vuelvo a la palabra social para hablar del constitucionalismo social, en donde hay de la intervención del Estado algunas obligaciones que, reitero, no estaban pensadas en nuestro constitucionalismo clásico. Lo que dice Kanda sobre la responsabilidad del Estado, y lo pongo porque para mí me resulta difícil establecer una definición orgánica, así que se la robo a él, que dice que pues, se configura cuando el Estado, en ejercicio de funciones propias, omite antijurídicamente la realización de actos o hechos que, de haberse llevado a cabo, hubieran resultado razonablemente idóneos para evitar el daño que se ha sucedido. Primer aspecto interesante, omite antijurídicamente. Cuesta pensar en actividad legítima que genere responsabilidad del Estado por omisión. No hay, este supuesto no se da. Como sabemos que la antijurídica se puede dar cuando se actúa o no se actúa, pero también hay actividad legítima que conlleva responsabilidad. Y después, el otro punto interesante es esto que él resalta acá, que si se hubiera dado, si se hubiera hecho lo que se omitió, el daño no se hubiera producido. Y habla del razonablemente. Nada de esto es gratuito, lo vamos a ver tanto cuando veamos la evolución de la jurisprudencia en la República Argentina, como cuando hablemos de nuestra nueva ley. En la responsabilidad por omisión, primero tiene que haber el Estado que omite, que deja de hacer algo, la imputabilidad de esta acción al Estado en ejercicio de sus funciones propias. La omisión tiene que ser ilegítima, es lo que hablábamos, no hay responsabilidad omisiva por actividad legítima, y tiene que haber, los requisitos clásicos de la responsabilidad del Estado o la responsabilidad en general. El nexo causal entre la omisión, lo que no se hace, y los daños, y después el daño que debe ser mensurado conforme a los parámetros clásicos de la reparación de los daños en general. Bueno, vamos a empezar a hablar de antes de la ley de responsabilidad del Estado. Ahora tenemos una ley de responsabilidad del Estado, no tenemos jurisprudencia de la Corte en relación a estos temas. Entonces, no está de más charlar sobre lo que ha pasado en la historia de la evolución jurisprudencial argentina, pero también, y esto lo voy a insistir, a pesar de pecar de casuista, pero no hay otra, digamos, pero como método de pensar el problema no hay mejor que ver qué ha ido pasando en la evolución de la jurisprudencia e imaginarlo los diferentes casos. El principio central de la responsabilidad del Estado por omisión es una remisión a lo que hablamos en nuestras primeras charlas sobre cómo nace la responsabilidad del Estado. Primero, ante la ausencia de previsiones específicas, la remisión analógica al derecho civil, y después el principio constitucional de no dañar a otro, de la protección de la propiedad, de la igualdad ante las cargas públicas. Todo eso de los parámetros generales del nacimiento de la responsabilidad del Estado se aplica a nuestro Instituto de Responsabilidad por Omisión. En Fabro está bien tratado el tema. Vamos a la casuística. Yo les voy a mandar toda esta serie de fallos, no para que se lo aprendan de memoria, pero sí como para que los tengan presentes ante cada cuestión de la vida o del trabajo que se les presente, como para ver qué es lo que pasa. Y nada más interesante que ir a ver los hechos.
Aquí lo entretenido también de todos estos antecedentes es que son casos que han pasado en jurisdicción originaria del Estado porque era demandado era demandada la provincia por gente que no vivía en esa provincia y que excitaba la competencia originaria de la Corte. Por lo tanto, los juicios son juicios plenos. Entonces, tenemos un depurado análisis de los hechos que por allí, en la jurisdicción apelada por recurso extraordinario, no los tenemos. Entonces, es muy interesante el desglosamiento de la prueba, en donde, como sabemos, la Corte actúa como juzgado de primera instancia, y cómo esta sentencia no se pone tanto el análisis de la existencia de cuestión federal y todos los requisitos propios del recurso extraordinario. ¿Qué le pasó a esta buena mujer Fabro? Bueno, demanda a la provincia de Río Negro porque en un aeropuerto, en Ingeniero Jacobacci, un pueblito, digamos, de la provincia de Río Negro, había el Estado autorizado la explotación de aviones comerciales, y esta señora, cuando estaba subiendo a un avión, bueno, golpeada por una hélice porque lo que surge de las constancias de la causa es que no estaba bien demarcado cómo se tenía que acceder, cómo se tenía que cargar el equipaje. Parece que la señora estaba por cargar su equipaje o llevarlo hacia el buche o el lugar donde estaba en el avión la posibilidad de cargar el equipaje en el lado de afuera. Bueno, cuando pasa por ahí es herida por la hélice. Y allí la Corte declara la responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Por la omisión de señalizar y tener una persona, bueno, ahí analiza que hay una obligación específica, que es el reglamento de operación de aeronaves comerciales, hay un título primero del que habla este caso, en el cual establece una serie detallada de previsiones que tienen que tomarse en la pista para que uno suba un avión. Entonces, el Estado no había cumplido con la obligación de garantizar esas condiciones mínimas de seguridad, normativamente contempladas de forma muy precisa por este reglamento, y lo que dice la Corte, y por eso lo transcribiste textualmente, dice, permanecer impasible transgrede un principio elemental del derecho del derecho de un tercero expresado en el aforismo no dañar a otro, el alterum non laedere. La conducta omisiva tiene también algunas particularidades, porque en definitiva es incumplir obligaciones legales, y en esto lo tenemos un caso muy interesante. Yo trabajé en ARBA y tenía un caso que lo tenía de contraparte entre comillas. Yo di muchos años clase, 10 años clase con Tawil, que me martillaba la cabeza porque él tenía un caso parecido a este, en el Consejo de Estado francés, en uno de los casos más clásicos, que se lo describe como actividad omisiva. Había una sentencia en Túnez que le decía que tenían que reintegrarle unas tierras al demandante, a Courtois, y resulta que había 8.000 tunecinos que no estaban muy contentos, indígenas, así lo llama el fallo, que no estaban muy contentos que los alojaran. Entonces, cuando se fue al Poder Ejecutivo para que diera el auxilio para la ejecución de la sentencia, dijeron, mira, la verdad, el problema que yo puedo causar, el problema político de primer orden que yo puedo causar con el desalojo del inmueble, hace que yo no cumpla la sentencia del juez. Omite actuar, omite avanzar en el cumplimiento de la obligación impuesta por una sentencia. Y decía lo de Tawil porque le habían pagado unos terrenos, estos terrenos estaban ocupados, había conseguido una sentencia de desalojo y resulta que nunca la había podido hacer efectiva. Y por otro lado, ARBA, donde yo trabajaba, le cobraba impuestos y no le aceptaba siquiera la donación del inmueble a favor de los particulares. Un caso muy, muy parecido, digamos, en donde tenemos por un lado, la valoración política del Poder Ejecutivo de que no puede llevar adelante una sentencia y la responsabilidad que se genera para reparar al Estado.
¿qué es lo que está siempre girando en torno al tema de la responsabilidad del Estado por omisión? El Estado es responsable por todo lo que pasa, porque en definitiva, si vamos buscando el derecho constitucional, por usar las reglas más amplias de protección de derechos en cualquier Estado, claramente establecen y garantizan una serie de derechos, desde la vivienda digna, sin caer en el ejemplo de la Constitución de Brasil, que dice a Constituição garante o direito à felicidade a povo brasileiro, el derecho a la felicidad, digamos, para usar una expresión amplia. Entonces, en definitiva, todo lo que transgrediría o violaría esos derechos puestos con mayúscula de una manera muy genérica, como no puede ser de otro modo, por cierto, en una constitución, o las obligaciones de seguridad o el resguardo de la propiedad que siempre tiene el Estado como garante de todos estos derechos, llevaría a que si extremamos la responsabilidad del Estado, lo convertiríamos, lo que dicen todos los textos, en el supremo asegurador. Siempre, detrás de todo daño, habría algún incumplimiento de alguna garantía constitucional que podría excitar la responsabilidad del Estado y, en definitiva, obligarlo a reparar, y si llegamos al extremo, llevar al Estado a la quiebra. Por lo tanto, siempre la jurisprudencia fue cuidadosa. No, por la posibilidad de extender estos principios que se sentaban dentro de los fallos de la Corte a otros parámetros muy generales. Entonces siempre ha sido puntillosa la Corte en elaborar este tema. Y la Corte, porque también, obvio decirlo, tiene esta suerte de responsabilidad como poder del Estado de garantir el funcionamiento del Estado en general, digamos, no solo reparar el caso concreto, sino también tener esa visión de bosque, esa visión más amplia, esa visión de poder de Estado. Volvamos a nuestro caso Frank. Se produjo en la navegación del río Paraná un tronco que hace que se produzca un accidente con lesiones graves. Esto por sí mismo podría decirse, bueno, es una omisión de un deber genérico, por lo tanto no hacen hacer la responsabilidad del Estado. Sin embargo, existen disposiciones expresas que obligan al Estado a remover y a garantizar la seguridad en las vías de la navegación, y hay un reglamento del Servicio Público de Pasajeros en el Delta que obligan a que el Estado garantice la navegación. Vemos que hay una obligación específica en cabeza del Estado de resguardar los canales y las vías navegables. Entonces, no es una obligación general, sino una obligación particular expuesta claramente por un reglamento administrativo y por una ley general de la navegación. Pero como decimos, está concretizada también en normas de naturaleza interior. Donde se ha trabajado mucho el tema de responsabilidad del Estado son nuestros casos casi clásicos de nacimiento de la responsabilidad del Estado. Habíamos visto ya el caso Badel, en donde por primera vez se utiliza el artículo 1112 del Código Civil como eje de la responsabilidad del Estado, y acuñando, o mejor dicho, trayendo la expresión francesa de falta de servicio para generar la responsabilidad por la falta de información de la existencia de un gravamen al momento de informar para la escrituración de un inmueble. Entonces, este error registral da la responsabilidad del Estado con este señero caso Badel. La reafirmación, ya con la doctrina más moderna, viene en el año 2007 por este caso Securfin, que también se lo voy a acompañar, en donde elabora y dice, bueno, tiene funciones estatales propias, tiene obligaciones claramente establecidas, hay una falta de servicio por omisión, y ello genera por sí mismo la responsabilidad del Estado. Ahora bien,
Ustedes por allí podrán ver algunas legislaciones, como la española, que trata, quizás de un modo más amplio que nuestra ley de responsabilidad del Estado, los parámetros de la responsabilidad. Ahora bien, ningún Estado se suicida, ni las Cortes tienen una visión tan amplia como pareciera en alguna de las normas, como decíamos, la española. Y van apretando los ejes de la responsabilidad del Estado para evitar que esta responsabilidad complique la supervivencia del propio Estado por vía de otros, de otras posibilidades de acotamiento de la responsabilidad. Y la que se utiliza mucho es esto de la acción de causalidad. En la causa montaña, y se los recomiendo el artículo, se los recomiendo la lectura del fallo, tiene en este punto un análisis interesante de la situación, porque, volvemos, es un caso tramitado ante la jurisdicción originaria de la Corte, y lo que pasa en este caso es que lo que hace la Corte es analizar muy finito las circunstancias de hecho. Primero, analiza que la persona pagó el 100% de su compra al boleto de compraventa. Incluso analiza las declaraciones testimoniales que se producen dentro del juicio, y esto es lo interesante, cosa que uno no ve en los fallos de la Corte cuando, aún analizando los casos de arbitrariedad donde se mete en tema de hechos, no se ve un análisis tan fino de la prueba. El análisis fino de la prueba dice, mire, lo compró al momento por boleto pagando el 100%, y se ven que dentro de las declaraciones testimoniales, la del testimonial o absolución de posiciones de Montaña, dice, mira, a mí me interesaba mucho este inmueble y por lo tanto fue que pagué y cerré el negocio en forma instantánea. Lo cerró de una forma imprudente, dice la Corte. Y después analiza una serie de certificados que fueron pidiéndose con algunos errores atribuibles a los escribanos que trabajaban con Montaña. Por lo tanto, se cortaba ese nexo de causalidad entre uno de los errores que hubo en la expedición de estos certificados, que hace que el Estado no sea responsable. Dice, no fue la causa de este error, digamos, del daño, el error registral. Dice, la propia actora, el propio Montaña, fue negligente al momento de llevar adelante su negocio inmobiliario. Dice, actuó sin diligencia razonable para adoptar la protección de su derecho y en la comprobación de los extremos relacionados con los inmuebles. Les recomiendo que lean los considerados 8, 9 y 10. Ahí dice, fíjense, dice, máxime cuando, esto es textual de la Corte, cuando decidió abonar el precio total del inmueble al momento de la firma del boleto de compraventa. Por lo tanto, le dice, embrómese, porque al realizar una operación inmobiliaria importante, rigen los principios del anterior 902 del Código Civil, que dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y conocimiento de las cosas, mayor la obligación que resulte de las consecuencias posibles, en este caso las consecuencias dañosas de los hechos. Por lo tanto, la Corte le dice a Montaña, embrómese. Jurisprudencia copiosísima en relación a este punto, al de los caminos y autopistas. Bueno, y vean ustedes también este tema de las circunstancias de hecho, del grado de desarrollo que puede tener una sociedad o un país determinado, de las características que tiene ese propio país determinado. Fíjense que claramente la Corte viene estableciendo una serie de parámetros que aquí les vamos a decir. Dice, mire, a ver, si se me cruza un bicho en la ruta, soy como responsable de la garantía implícita de la seguridad en el transporte o en la circulación, o aún como propietario de esa vía, que saben que las rutas son bienes de dominio público estatal, puede ser responsabilizado el Estado. Y la verdad que en las rutas argentinas, pretender que el Estado pueda controlar
los cientos de miles de kilómetros que hay de rutas, cientos de miles, no, los miles de kilómetros que hay rutas en las cuales existe un alambrado y pueda saltar un caballo o una vaca y se meta en la ruta, es imposible cargar de esa responsabilidad. Entonces, este parámetro de razonabilidad que veíamos en la primera filmina, citándolo a Kanda, sigue presente. Es un estándar ineludible para limitar esta responsabilidad que puede extenderse a niveles exagerados si no tenemos esta prudencia que nos reclama Kanda. Entonces, dice que no hay responsabilidad del Estado en orden a la prevención de los delitos. Y fíjese que esto puede ser un delito que es la obstrucción de un camino o cualquier otra actividad delictual. El principio general que no puede cargarse en vista de esta obligación general de prevenir delitos o de garantizar la seguridad ciudadana o garantizar la seguridad de la circulación, no se lo puede cargar al Estado. Acá ha habido un tercero, el propietario del caballo, de la vaca, porque hay cualquier cantidad de estos casos, que hace que el Estado no pueda ser responsable y no hay participación directa, activa, de ninguno de sus órganos o dependencias, dice la Corte, por lo tanto, no debe responder, debe sí hacerlo el propietario o responsable del caballo, que tuviera la posesión o la tenencia. Bueno, siempre existe esta limitación. Bueno, siempre que hay una obligación genérica del Estado, no tiene que responder. No puede responder porque a alguien le roben en la calle. Debiera garantizar la seguridad, sí, bueno, pero no puede tener un policía para cada persona. Y lo mismo pasa en relación a las rutas. El responsable siempre alguien que corta ese nexo de causalidad, que es el propietario de los animales. Bueno, hagamos un pequeño corte aquí para no abrumarnos demasiado, descansemos un poco y luego avancemos con vamos a terminar de compartir y ahora descansemos un rato y seguimos con la segunda parte de la clase de responsabilidad del Estado por omisión. Bueno, muchas gracias por el aguante, seguimos.